Hola, bienvenida al podcast Con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. Qué bien se está en un teatro como este. Estamos hoy en la sala 2 del Teatre El Escorchado de Lleida, que nos lo han dejado justo unos minutos antes que nuestro invitado vaya a salir al escenario delante de un montón de familias que vienen a escucharle y sobre todo a tomar nota, Nuria? No sé cómo lo llevas eso tú de salir de tu zona de confort, porque habitualmente grabamos con pantalla, ni tú ni yo estamos juntas, ni nuestro invitado o invitada tampoco. Eso de que salgas fuera de la pantalla, ¿cómo lo llevas? Pues la verdad es que eso de la zona de confort nos gusta mucho a todos. Siempre nos da un poquito de miedo, ¿no? De lanzarnos a cosas distintas, pero después una vez lo hacemos, oye, pues ni tan mal, ¿no? Y parece que te refuerza y todo, decir, mira, pues prueba superada. Me gusta eso que digas de ni tan mal, porque es verdad. Las veces que hemos salido de nuestra zona de confort en Con B de Salud, hemos salido airosas. Y tanto, y de las que vamos a salir. Uy, cómo me gusta, ese es el estilo. Es mentalidad, Mariví, es mentalidad. No sé, vamos a preguntarle a nuestro invitado, porque él es doctor en biología y especialista en neuroeducación, y además es una de las personas que más se les pide opinión cuando se habla del mundo del cerebro y el adolescente, que va en conjunto. David Bueno, bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, tendremos que agradecerte que estés con nosotras un ratito antes de salir a la conferencia. Te van a esperar 350 personas. Sí, me han dicho que hemos hecho lleno. Uh-huh. Sí. ¿Qué tal? Porque ver realmente, salir de zonas de confort, hablar de familias, de cerebro y adolescente, ¿es una combinación peligrosa? A ver, cualquier combinación puede ser peligrosa o no según cómo la enfoquemos. Y yo creo que es una combinación necesaria. Los adolescentes necesitan salir de su zona de confort y los padres debemos ayudarles a salir y a regresar a la zona de confort. Y en la adolescencia el cerebro cambia de una forma espantosa, así que cerebro, adolescencia y zona de confort van de la mano. ¿Cambia de una manera asombrosa? ¿Eso quiere decir que también puede ir variando y puede ser plástico? Porque muchas veces se había hablado que el cerebro, una vez ya que llegabas a una edad, la cosa ya no había movilidad, ya era lo que ya habías adquirido durante esos años. No, el cerebro es plástico siempre, toda nuestra vida, ya desde antes de nacer. Ya los fetos empiezan a adquirir conocimientos del exterior a través de las vivencias de su madre, especialmente vivencias de tipo socioemocional, que están ya ayudándoles a configurar su estructura neuronal, y esa plasticidad sigue durante toda la infancia, la adolescencia, juventud, edad adulta. Hasta el final de nuestros días nos acompaña esta capacidad de cambiar nuestro cerebro, excepto en aquellos casos en los que se puede producir algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, que entonces sí que la cosa cambia. Pero si no, plástico siempre. Cuando hablamos de que puede desarrollarse, claro, siempre hablamos de la inteligencia, ¿no? Es decir, la inteligencia llega a un momento que ya para, es decir, que ya está creada el nivel de inteligencia y que a partir de ahí todo lo que aprendamos no tiene que ver con nuestra inteligencia más biológica. Qué pregunta más buena, Nuria. Sí, claro, eso depende mucho de qué entendamos por inteligencia. Si la inteligencia es la capacidad de aplicar los conocimientos que hemos adquirido en nuestro presente, pero pensando en cómo vamos a desarrollarnos en nuestro futuro, la inteligencia siempre puede seguir creciendo, o la podemos mutilar según cómo estemos enfocando nuestro presente. Pero puede seguir creciendo como cualquier otra habilidad, como cualquier otro talento. Tenemos una predisposición genética, y eso hay que tenerlo claro. Hay personas con más predisposición genética que otras a la inteligencia, a la creatividad, a la empatía, a cualquier característica mental o cognitiva que nos podamos imaginar. Hay una cierta predisposición genética, pero no es un determinismo genético, y queda mucho camino por recorrer a través de la educación, pero también de cómo pensamos nosotros. Nuestros pensamientos también activan la plasticidad neuronal y cambian nuestra manera
de ver el mundo, de comportarnos, de percibirnos a nosotros mismos. ¿Y qué pasa con esos niños, esas niñas que en ciertas edades son un poco maduros y que les cuesta un poco más el aprendizaje? Pues que ya madurarán. Es que no debemos tener prisa. Quizá la culpa es nuestra, ¿no? Que queremos siempre que los niños y las niñas sean como más rápidos mentalmente. Sin duda, sin duda. Primero porque intentamos en un sistema educativo, por ejemplo, ajustarnos a los currículums. Y a ver, eso es una guía. No es una certeza de que a tal edad deben empezar a hacer esto. Cada cerebro madura a su ritmo. Hay unos ritmos biológicos y debemos respetar estos ritmos. Si los respetamos, los aprendizajes son más eficientes y, sobre todo, la sensación de seguridad que adquieren, esa sensación de recompensa por ver ellos mismos cómo van avanzando, se consolida y les permite seguir avanzando en el futuro. Yo el ejemplo que pongo siempre, porque es uno de los que conozco mejor también, es el de empezar a leer, la lectoescritura. Claro, los currículums actuales prevén sobre los 5 años, pero entre los 4 y los 7. Entre los 4 y los 7, repito, porque es un intervalo muy amplio. Es la edad en que el cerebro madura lo suficiente para empezar a leer. Y cada uno madura a su edad. Si lo respetamos, conseguiríamos lectores más placenteros, que se lo pasen mejor leyendo posteriormente en su vida. Y luego también no tendríamos los resultados del informe PISA que hemos tenido. Entre otras cosas, pero hay más factores ahí. Sí. Claro, además este sistema educativo está como muy centrado en la lectoescritura, porque todos los aprendizajes, ¿no?, se realizan pues leyendo y es básica, la lectura al final es básica. A mí me encanta leer y siempre he querido que mis hijos pues también les gustara leer. Y siempre he escuchado, tú lee, que ellos si te ven leer, leerán. Esto es como la verdura. Exacto, sí. Pues no he conseguido ni una cosa ni la otra de momento, Maribel. Pues ya nos podíamos coger de la manita las dos porque lo mismo, exactamente lo mismo. O sea que no sé qué hemos hecho mal. No hemos hecho nada mal. Es que la adolescencia actual es diferente de la de nuestra época. En nuestra época no había tecnología digital. Es que ahora los libros tienen que competir con otros aparatos, ¿no? Es que no es que no lean, es que leen de forma diferente. Nosotros leíamos libros porque solo había libros, pero ahora están leyendo todo el día WhatsApps, tweets o X como se llame ahora, ¿no? Sí. Y también leen. Pasa que el problema es que leen frases mucho más cortas, sin subordinadas, muchas veces con las palabras mutiladas para ahorrarte tiempo. Leen y cuando llega el momento de sentarte a leer un libro, pues su cerebro ya ha leído. Entre otras cosas también porque quizá el cerebro del adolescente de hoy, del siglo XXI, de la época que estamos viviendo en estos momentos, quiere el aquí y ahora inmediato. Y un libro requiere, como cuando estás aprendiendo a tocar un instrumento, requiere tiempo. Requiere tiempo y hemos acelerado todos nuestros procesos vitales, iba casi a decir. Todo tiene que ser no para ayer. Cuando yo era joven decíamos, nos piden esto para ayer, pero es que ahora lo pedimos para antes de ayer. Sí. Pero es que la misma vida lo lleva de esta forma. Si tú vas a comprar cualquier producto a una tienda y te dicen, mira, sí, pero no tengo tu talla, lo pido y lo recibiremos dentro de una semana. Uy. Tú buscas uno de estos aplicaciones de compra online y te lo traen mañana. ¿Y qué haces? Lo compras online para que te lo traigan mañana. Es decir, los adultos no estamos tampoco enseñando a demorar cualquier de estos procesos. David, y hay una frase que también en nuestra época se hablaba mucho, prepararnos para el día de mañana. ¿Nuestros adolescentes para qué los estamos preparando? ¿Para el día de pasado mañana? No, es que claro, el mundo está cambiando mucho más rápido que jamás en toda la historia de la humanidad. Prepararlos para mañana significa prepararlos para que sean capaces de prepararse a sí mismos. Porque mañana no sabemos qué va a pasar. En la Edad Media, el hijo del herrero era herrero, porque la forma de trabajar el metal no cambiaba en siglos. Ahora todo está cambiando cada año. Así que no podemos prepararles para mañana. Debemos prepararles para que ellos sean capaces de prepararse cuando lo necesiten. ¿Hablamos del cuerpo? Venga, ¿sí? Hablamos del cuerpo. ¿Y de los cambios?
adelante. ¿Qué papel juegan las hormonas en el cuerpo del adolescente y sobre todo en el cerebro? Un papel fundamental, claro, las hormonas son las que inician todo este proceso de la pubertad, los cambios físicos, maduración del aparato reproductor, desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y junto con esto va el cambio cerebral, que es lo que lleva a los cambios de comportamiento que conocemos como adolescencia. Todo empieza con un programa genético que en un momento dado se pone en marcha. El inicio de la pubertad es genético y este programa empieza toda la producción de estas hormonas y a partir de ahí todo el resto. ¿Cambiaría también la manera madurativa de un niño o de una niña o sería exactamente igual? Cambia un poco, por supuesto, porque las hormonas no son idénticas. Las hormonas masculinas no son idénticas a las femeninas. Todos las tenemos todas, pero tenemos más cantidad de una o de otra, y esto pues por supuesto influye en cómo va madurando nuestro cerebro. En promedio las chicas empiezan un poquito antes que los chicos, aunque por supuesto hay chicos que empiezan antes que algunas chicas y chicas que empiezan más tarde que algunos chicos. Claro, no podemos generalizar, ¿no?, en todo esto. No, cada persona es diferente. De hecho, uno de los grandes problemas es generalizar. Es como cuando decíamos, a los 5 años hay que aprender a leer, o a los 4, o a los 6, o a los 7. A los 12 años empieza la adolescencia, o a los 11, o a los 13, o a los 14. Cada uno empieza a su edad. David, ¿dónde te entró a ti esa ansia de entrar en el cerebro humano y sobre todo en el cerebro del adolescente? Uy, es una historia muy larga. Yo empecé trabajando con cerebro de gusanos. Hablo de hace más de 30 años. De ahí me interesé por el cerebro de los vertebrados, mamíferos en particular, y de ahí pasé al cerebro humano. Fue un proceso que me dedico a analizar cómo a través de lo que sabemos de neurociencia humana podemos mejorar los procesos de aprendizaje, pues dará unos 15 años. Hablamos mucho de la parte más biológica, ¿no?, del cerebro, pero también sabemos que aunque la genética está allí, ¿no?, y como decías antes no determina, sí que sabemos que hay también un peso importante de lo que se llama ahora la epigenética, ¿sí? ¿Nos puedes explicar un poquito más de eso? Porque yo creo que esto es un factor, súper importante. Es un factor mucho más importante de lo que se había pensado, y entre otras cosas porque hasta hace poco no se pensaba en ello. A ver, la epigenética viene a ser como marcas que se añaden a los genes, que no cambian el mensaje que contienen los genes, pero que contribuyen a regular cómo funcionan esos genes. Muchas de estas marcas se establecen en función del ambiente, de forma que el ambiente de infancia está condicionando cómo van a funcionar nuestros genes en el futuro. Repito, no cambia lo que dicen nuestros genes, pero sí la forma como funcionan. Se ha visto, por ejemplo, que según qué tipos de parentalidad, de crianza, influyen en determinadas marcas epigenéticas que disminuyen la curiosidad, disminuyen la capacidad de atención posteriormente en la vida de esos niños y niñas. Lo importante es que así como la plasticidad neuronal se mantiene siempre, y siempre podemos cambiarla, a veces cuesta más según qué edad, pero siempre podemos cambiarla, estas marcas epigenéticas cuando se establecen duran décadas. Podemos intentar compensarlo a través de la plasticidad neuronal, pero la marca seguirá ahí. Por eso es tan importante cuidar sobre todo la primera infancia. Y el entorno, ¿no?, que sea un entorno tranquilo, un entorno que ayude a que ese cerebro pueda madurar de una manera correcta. Lo más importante es el vínculo que establecemos ya desde el nacimiento, ¿eh? La primera vez que tú coges a tu hijo o a tu hija, ahí estás estableciendo un vínculo. Y ese vínculo hay que mantenerlo a través de las miradas, a través de los comentarios, a través incluso de las amonestaciones. Que a veces nos olvidamos que para reconducir según qué actitudes hay que amonestar, pero hay que amonestar siempre de forma positiva, proactiva y propositiva. No es el qué desastre, no haces nada bien, sino es el esto podemos hacerlo mejor. Podemos es primera persona del plural, el vínculo se mantiene, tú tienes que hacerlo mejor, pero yo estoy ahí contigo, el vínculo se mantiene, hacer te lleva a la acción. Si dices qué desastre, desastre es finalista, y mejor te permite ver que hay camino por delante para recorrer. Y esto se ha visto
que influye en algunas marcas epigenéticas y en muchas conexiones neuronales. ¿Nos podrías dar como unas pautas, David, para intentar hacer las cosas lo más correcto posible para que nuestros hijos, nuestras hijas, no caigan muchas veces en esas trampas de la tecnología, de las drogas, del porno, cuando son tan jovencitos? Acompañarles, estar a su lado. Se dice que las nuevas generaciones son nativos digitales, porque han nacido con el iPad bajo el brazo, y nosotros somos inmigrantes digitales. Pero una vez un filósofo de la educación oí que decía, y como nos conocemos, pues le robé la frase y él lo sabe, dice que deberíamos llamarles huérfanos digitales, porque nosotros no hemos sabido enseñarles a gestionar esta tecnología, porque nosotros no lo aprendimos cuando éramos niños y niñas. Hay que estar a su lado. Claro, ellos van a usarlo, van a mirar, van a navegar por las redes sociales. Si no estamos a su lado, ¿cómo van a aprender a distinguir de qué páginas, de qué influencers son útiles y correctos y les van a ayudar, y de cuáles son un auténtico desastre? Y ahí está, por ejemplo, el caso del porno. Claro, están aprendiendo sexualidad de una forma completamente sesgada, con una violencia implícita muy importante en muchos casos. ¿Y cómo lo distinguen de la realidad? Ellos distinguen de la realidad una película de Indiana Jones, porque por la calle no hay nadie con un látigo, y esos lo distinguen. Pero la sexualidad está presente en nuestras vidas. ¿Cómo distinguen que el porno no es lo que tienen que hacer cuando lleguen después de la adolescencia o la juventud? Ahí hay que estar a su lado. Claro, esto también me hace pensar un poco que nuestros padres, por ejemplo, no nos hablaban abiertamente de la sexualidad, ¿no? Y ahora hablar. Bueno, a ver, Nuria, a hablar. Que no nos salía según qué escena en la tele y hacían así. Bueno, ni el mando, te iba a hacer el gesto del mando, no. Uy, fuera. Los dos rombos, salían los dos rombos y ya a la cama. No, pero es que claro, ahora nosotros diríamos, pues nosotros ya empezamos a hablar de sexo con nuestros hijos, ¿no? Pues que claro, ahora ya es un paso más. Si quieren hablar. Bueno, estamos allí para cuando ellos quieran preguntar, ¿no? Y siempre... No nos hablaban, pero lo descubríamos a la edad adecuada, que es cuando las hormonas te impulsaban a hacerlo. ¿Y qué edad es la adecuada? Bueno, se depende de cada uno. Eso, cuando la biología ya empieza a empieza en la adolescencia. Da igual que sea una edad u otra. Empieza en la adolescencia y se mantiene. Ahora lo están descubriendo ¿con 7, con 8 años? Cuando su cerebro no entiende lo que está pasando ahí, pero se queda con esas imágenes, se queda con esos comportamientos y después intenta reproducirlos cuando las hormonas le llaman a hacerlo. Y eso no es real. Qué complicado, ¿no, Nuria? Sí, yo siempre pienso que cuando estamos educando a niños, ¿no? Que como decías antes, la biología sí que es importante, pero me doy cuenta cuando hablo siempre con expertos que es muy importante también ese modelaje, ¿no? Que nosotros estamos educando a ellos y esa manera de hablarles, de educarles, de transmitirles, puede hacer mucho, ya no tanto a nivel educativo de escuela, ¿no? De académico, sino más en el tema valores, en el tema pues a lo mejor de la autoestima, ¿no? Cómo educamos en que tengan nuestros hijos una mayor autoestima o cómo pueden tolerar bien la frustración, algo que cuando estamos en el día de que quiero algo y lo quiero ya, ¿qué pasa cuando algo no nos llega cuando nosotros queremos? Esas rabietas, claro, eso sí lo hacemos de pequeños bien, pero cuando esas rabietas ya llegan a la adolescencia, ¡ay! Entonces... Eso hay que trabajarlo ya desde la primera infancia también. Y muchas veces los culpables somos los adultos. A ver, cuando tu hijo o tu hija de 2 o 3 años tiene que vestirse por la mañana para ir al cole, si le damos prisa, o cogerá una rabieta porque la mano no le entra por la manga, o se lo haremos nosotros. En un caso estaremos induciendo respuestas de ira, la rabieta, y en el otro una sobreprotección, porque le estaremos haciendo una tarea que puede hacer por sí mismo. Ahí es donde fallamos. Démosle tiempo
estemos a su lado mientras está luchando con la manga para que le pase el brazo, y mientras tanto, pues vamos hablando con él o con ella, le vamos contando una historia, un cuento, le contamos lo que haremos el día, sin darle ninguna prisa, que tarda 20 minutos. ¿Cómo aprendemos a superar la frustración si no nos frustramos, pero tenemos tiempo para seguir adelante? Y eso se lo estamos quitando nosotros, no ellos. David, estamos acabando. Yo tengo 2 preguntas más que espero que me puedas responder y luego tenemos la última, que es nuestra pregunta estrella. Ahora aquí que estamos en un teatro, podríamos poner aquí en el escenario, ¿no? Que es la pregunta estrella. ¿Cuáles son los sistemas de alarma que vemos que un adolescente no está haciendo las cosas o que no está pasando lo que tendría que pasar de manera correcta para ir a un profesional? A ver, básicamente, o cuando veamos que se esconde en sí mismo, eso nos indica que está pasando una época de miedo. Siempre hay un poco más de miedo en la adolescencia porque se enfrentan a situaciones de adulto que no conocen, y eso puede asustar un poquito. Pero cuando veamos que esa sensación de encerrarte, que indica un miedo, me encierro para no enfrentarme al exterior, cuando esto se cronifica, busquemos ayuda, y cuando muestren una ira excesiva. Quiero decir que se enfadan más a menudo. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a controlar sus propios instintos. Pero cuando eso se mantiene y pasa de ciertos límites, busquemos ayuda. David, tú empezaste con gusanos y del cerebro de los gusanos has ido evolucionando. ¿Qué crees que nos depara el futuro en cuanto a la investigación del cerebro humano? No sé qué nos depara, pero sí sé lo que me gustaría que nos deparase. Y a mí me gustaría que nos diese un conocimiento, que nos permitiese decidir mejor cómo llevar una vida digna, empoderada y de bienestar. No de felicidad, no de felicidad. La felicidad es efímera, es muy guay, pero es efímera. No, de ese bienestar que te permite encontrarte a gusto contigo mismo y con tu entorno, tener superar... paz, ¿no? Frustrarte a veces y superar las frustraciones que tienes. Tener un poquito de paz interior y a partir de aquí... Cada uno que... ¿Me lo compras? Claro. Acabamos como aquel que dice, y hay una pregunta que, teniendo a Nuria, que ella es psicóloga y experta en alteraciones del sueño, siempre hacemos a nuestros invitados. Habitualmente lo hacemos detrás de una pantalla y la cosa queda como más íntima. ¿Cómo duerme David Bueno? Oh, como un bebé. De verdad. No. A ver, duermo pocas horas. Suelo dormir unas 6 horas no más y me despierto ya por la mañana. Pero hay muchas noches que no soy consciente de haber apoyado la cabeza en la almohada. Me meto en la cama, me tapo con la manta y me despierto al cabo de 6 horas. Y como el despertador no ha sonado todavía, es una hora de máxima felicidad. Estar pues la media hora o la hora que falta hasta que suene al lado de mi esposa, oyendo cómo va respirando tranquilamente. Y yo ahí feliz, duermo como un bebé. Nadie nos había dicho esto. Tan No, bonito, nadie tan bonito. Este corte te lo vamos a preparar para que se lo pases a tu compañera. Lo sabe, ya lo sabe ella. Bueno, mira, ahora ha dicho como un bebé y seguro que muchos padres si nos escuchan dicen, bueno, depende de qué bebés, porque hay algunos bebés pobres que duermen bastante mal. A mí lo que me gustaría, sobre todo, porque siempre cuando hablamos del sueño, yo siempre digo que los adolescentes precisamente son los que tienen más deuda de sueño. Ya la tecnología, las luces, esta vida que llevamos 3/24 nos ha quitado horas de sueño, pero si realmente hay un grupo de población que está afectada con esa privación de sueño, son las adolescentes totalmente. Sí, y hay otro factor ahí, y es que en la adolescencia este ritmo circadiario que hace que por la noche nos entre sueño y por la mañana nos despertemos, se retrasa un par de horas en promedio. Les cuesta más conciliar el sueño por la noche porque se retrasa y por la mañana les obligamos a levantarse pronto. ¿Y si retrasamos el horario escolar? ¿Cómo lo verías? El hecho de, porque es una de las demandas que siempre los expertos en sueño decimos, es que claro, nuestros adolescentes empiezan al instituto, es como si nosotros empezáramos a trabajar a las 4 o las 5 de la madrugada. ¿Cómo está nuestro cerebro en ese momento como para estar atentos, claro, aprender, relacionarse? Claro, eso sería útil, pero tendría que ir acompañado también de un cambio de usos sociales. Si empiezan el instituto a las 10 de la mañana, pero a las 2 están comiéndose un plato de macarrones inmenso con un bistec y con no sé qué,
que después la sangre tiene que ir al estómago para poder digerir y el cerebro ya no funciona tan bien, pues ahí tampoco no estamos ganando mucho. Es decir, hay que cambiar para secuenciar toda tu vida diaria en función de estos ritmos. El autor del Cerebro del Adolescente, con más de 40.000 lectores, acaba de presentar Educa tu cerebro. Él es David Bueno, doctor en biología y especialista en neuroeducación. Te damos las gracias porque hoy nos has acompañado. Hemos salido de nuestra zona de confort. Estamos en un escenario, porque estamos en la sala 2 del Teatre del Escorchado de Lleida, y te agradecemos muchísimo que hoy estés con nosotras en Convé de Salud. Y a vosotras por que hacéis unos podcasts fantásticos. Gracias, que vaya muy bien. Gracias, David. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.